Adelante, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Cefocap, ¿no? A Cefocap por la invitación. Muy buenas noches con cada uno de los participantes también que se encuentran ya en esta sesión de clase del día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio a lo que viene a ser esta presente sesión, estimados doctores. El tema es muy interesante en realidad porque está relacionado a temas de procesos especiales. Y toda cuestión de tema de proceso especial nos permite a nosotros analizar no lo cotidiano, como vienen a ser, por ejemplo, aquellas formas tradicionales de un proceso de investigación, sino que ahora esto nos permite a nosotros señalar, sin embargo, otros contextos distintos, ¿no? Yo he preparado algunos materiales, le voy a presentar a continuación, estimados participantes, acá ustedes lo pueden visualizar, y está relacionado a los procesos especiales aplicables a funcionarios públicos. Primero, hay que entender, por ejemplo, lo que viene a ser quién es un funcionario público, ¿no? La diferencia entre un funcionario público con quien viene a ser un servidor público. Nosotros sabemos que los funcionarios públicos tienen poder de decisión, son quienes tienen que realizar una serie de actividades cotidianamente dentro de la institución del Estado, adoptan responsabilidades y estas responsabilidades hay que asumirlas, ¿no? O sea, toda infracción de una norma se asume y hay que tener que hacerlo porque precisamente existe toda una carga de hacer o por el hacer por parte de los funcionarios y servidores públicos de una manera adecuada, ¿no? Entonces, nosotros sabemos también que en el caso de las investigaciones que se le atribuye a estos sujetos con condición especial, llámese en este caso los funcionarios públicos o los servidores públicos, nosotros lo encontramos regulado en los artículos 382 al 401 del Código Penal, ¿no? Es decir, siempre se empieza analizando de un primer delito que es concusión, 382, y este tipo penal, por ejemplo, nos señala lo siguiente, ¿no? Se configura el delito de concusión cuando el funcionario o servidor público, en razón de su cargo, obliga o induce a una persona para que le pueda dar algún beneficio de dinero, alguna dávida, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nosotros observamos, por ejemplo, esa condición de tal por parte del funcionario público, pero que en este caso, en base a lo que señala la regla del artículo 382, obliga a un individuo o lo induce a realizar quizás una conducta contraria a la norma procesal, ¿no? Y eso es lo que finalmente pues uno advierte. Y ese es el 382. Y termina con el artículo 401 que nos hace referencia, por ejemplo, al delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Ahora, estos delitos son considerados delitos de infracción del deber en el sentido de que los únicos que se les puede imputar esta autoría son en el caso de los funcionarios y servidores públicos, los únicos que pueden ser autores de un delito de infracción del deber. No obstante de ello, fíjense ustedes, y ahí ingresa algo bastante importante también que yo le voy a comentar. La corrupción no solamente ingresa dentro de instituciones estatales, ¿no? O sea, no es que solamente nosotros evidenciamos actos de corrupción en instituciones estatales, sino que dentro de las instituciones públicas también se evidencian hechos de corrupción. Y fíjense que en muchos de los casos, en gran medida, también se van evidenciando hechos de corrupción dentro de lo que vienen a ser instituciones públicas, instituciones privadas, ¿no? El día de ayer teníamos una charla bastante interesante cuando hablábamos, por ejemplo, sobre lo que son los mecanismos antisoborno o el famoso compliance, ¿no? Y esto iba dirigido fundamentalmente a la responsabilidad que hoy en día, por ejemplo, se puede decir de las personas jurídicas, ¿no? Y el día de ayer hablábamos nosotros, recuerdo, fue una sesión bastante interesante con los chicos de un taller de la Universidad de San Marcos. Entonces nosotros hablábamos de lo que viene a ser el mecanismo del compliance, ¿no? Ah, ¿Y esto qué nos decía?
nos decía el siguiente contexto, pues, ¿no? Fundamental, de que, por ejemplo, en el caso de lo que vienen a ser los mecanismos antisobornos, van aplicados precisamente para que no se puedan ir dando configuraciones de hechos de corrupción, ¿no? O sea, los mecanismos de antisoborno lo que permiten es buscar vías para que ya no exista corrupción o por lo menos para que la empresa jurídica no asume algún grado de responsabilidad. Entonces, había una primera interrogante, y eso también yo los traslado a ustedes, por ejemplo, en el siguiente sentido, cuando hablábamos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Y eso nos conllevaba a nosotros a analizar si en nuestra legislación en el Perú podemos nosotros mencionar, por ejemplo, si existe o no existe alguna responsabilidad de carácter penal en condición de autores de las personas jurídicas. A quienes se encuentran aquí en esta sesión de clase, ¿no? A los participantes, yo les haría una pregunta. Ustedes, doctores, ¿qué opinan? ¿En nuestra legislación nacional existe responsabilidad en condición de autores de las personas jurídicas? ¿Hay una responsabilidad en condición de autor? Y vamos a ver, pues, que no existe una responsabilidad en condición de autores de las personas jurídicas, ¿no? Muy bien, el doctor Sergio. No existe una responsabilidad en condición de autores de la persona jurídica, sino que la responsabilidad que uno encuentra son conocidas como responsabilidades accesorias, ¿no? No técnicamente una responsabilidad en condición de autor. Y esto generaba pues una serie de cuestiones bastante interesantes también, en el sentido, por ejemplo, de que las organizaciones privadas tienen que cumplir determinadas funciones y sus componentes orgánicos de estas instituciones privadas tienen que estar establecidas de conformidad al marco de la ley. Y aparte de ello, también se menciona, claro está, de que estas empresas, ¿no? Deben contar con personal capacitado, deben contar con personal instruido a efectos de que desarrollen actividades siempre en beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, muy bien el doctor Sergio, excelente. El artículo 105 del Código Penal lo que nos hace referencia son las responsabilidades accesorias. Ahora, esas responsabilidades accesorias se miden en razón, naturalmente, al daño que la empresa privada habría realizado a la sociedad, ¿no? Entonces pueden darse responsabilidades accesorias desde una clausura de manera indeterminada, ¿no? O también algunas otras situaciones donde, por ejemplo, se puede dar una clausura momentánea, un pago de un impuesto, ¿no? Pero todo ello va a depender de cuán daño se ha ocasionado, por ejemplo, a la institución o a la colectividad, ¿no? Entonces, eso nos conlleva a pensar de que los hechos de corrupción, ¿no? Los temas de corrupción no solamente se vuelcan dentro de instituciones estatales, es decir, no solamente vamos a ver hechos de corrupción, ¿no? No solamente se evidencia hechos de corrupción dentro de lo que viene a ser instituciones del aparato estatal, sino que dentro de las instituciones privadas también se pueden evidenciar hechos, naturalmente, de corrupción también, ¿no? Entonces, finalmente esa es una posibilidad que ahí se puedan observar, se puedan analizar también la existencia de muchos hechos de corrupción, ¿no? Dato importante que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, otro aspecto vital es ver que no todos los funcionarios públicos, porque miren, el artículo 425 del Código Penal, doctores, tomemos nota del artículo 425 del Código Penal, nos señala quién es un funcionario
y quién es un servidor público, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto a la clase, ¿no? Tengo ahorita, bueno, ya vamos siendo más participantes. ¿Quién, doctores, vendrá a ser un funcionario público? No sé si alguno de ustedes quiera participar. Ustedes saben que tienen el micrófono. Pueden hacer una pregunta de manera directa o si no, pueden hacerlo a través de un chat. Muy bien. ¿Quién vendrá a ser un funcionario público? Si tienen su código, entonces nos podemos ir al artículo 425, ¿no? Del Código Procesal Penal. ¿Ok? Entonces lanzo nuevamente el interrogante para ustedes. ¿Quién vendrá a ser un funcionario público? Si nosotros empezamos a mencionar quién viene a ser en este caso un funcionario público, ¿no? Vamos a primero tener que evidenciar lo que nos señala básicamente eh, el capítulo cuarto de las disposiciones comunes respecto a la parte especial donde menciona quién es un funcionario y servidor público. Y fíjense ustedes que el artículo 425 de nuestro ordenamiento jurídico nos dice: se consideran funcionarios o servidores públicos lo que comprendan o los que están comprendidos dentro de la carrera administrativa. Así nos señala, ¿ya? Que serán funcionarios públicos los que se encuentran comprendidos dentro de lo que viene a ser la carrera administrativa, ¿ya? Ellos vienen a ser funcionarios públicos. También los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso se mandan de la elección popular. Por ejemplo, doctores, ¿qué cargos que provienen de elección popular conocemos? A ver, participación de la clase. ¿Qué cargos de elección, porque nosotros hemos sufragado, ¿no? Porque hemos emitido un voto? ¿Qué cargos uno tiene, por ejemplo? La de ser presidente de la República, ¿cierto? Claro, el presidente de la República. ¿Qué necesitas para ser presidente de la República? ¿Necesitas doctorado para ser presidente de la República? ¿Necesitas una maestría para ser presidente de la República? ¿Un máster en gestión pública? ¿Necesitas tener una profesión? ¿Necesitas solamente, bueno, siempre lo que necesitas es ser peruano y mayor de cuántos años? ¿Mayor de cuántos años? Mayor de 35, ¿no? Peruano de nacimiento y mayor de 35 años para que tú puedas ser presidente de la República. Pero no te pide pues mayor exigencia a nivel, digamos, de una formación académica, ¿no? Porque fíjense ustedes, y esto yo voy a lanzar también como una pregunta de opinión. ¿Qué opinan ustedes? Porque muchos, y a propósito del tema que vamos a hablar en la clase del día de hoy, ¿qué creen ustedes, doctores? Que para ser presidente de la República está muy bien que sea un ciudadano peruano mayor de 35 años y pueda ocupar un cargo público, o es que quizás alguno de ustedes parte de la idea de que aparte de ser peruano y sea mayor de 35 años, mínimamente pues debe tener estudios concluidos de maestría, digamos, en gestión pública, ¿no? Mínimamente en gestión pública o en derecho constitucional, digamos, ¿no? O derechos humanos. ¿Qué opinan? ¿Debería ser así, doctores, o no? Si alguno de ustedes quiere activar pues su audio y dar una opinión en base a lo que yo les señalo, está muy bien, ¿no? ¿Qué opinión tienen? ¿Debería o no debería? ¿No? Bien, el doctor Sergio me dice, deberían haber requisitos académicos, ¿no? ¿Qué opinan los demás? ¿Debería haber un requisito académico? O no, como les digo, o sea, obviamente que ustedes hoy domingo se están capacitando, ¿no? Vamos a tener clase o estamos teniendo clase, entonces vamos adquiriendo conocimientos. Entonces, claro, debe conocer la administración pública, pero una administración pública empírica en base a la experiencia o es que en base a los conocimientos teóricos, que también es muy importante que uno debe tener, digamos, una especialización en gestión pública, ¿no? Porque claro, si yo voy a llevar
los hilos de una nación, entonces naturalmente yo debería conocer temas de gestión, ¿cierto? Porque si yo no conozco temas de gestión, habría un problema. Yo les digo esto, ¿saben por qué? Porque las ideas son divididas. Hay quienes sostienen de que quien ocupa, por ejemplo, un cargo para ser alcalde o presidente de la República deberían mínimamente tener una capacitación en temas de gestión pública, gobernabilidad, municipalidad, ¿no? Porque entonces diríamos que tenemos una persona donde tiene una formación académica y se espera pues mucho en razón de que va a poder aportar mucho en base a los conocimientos que tiene. Sin embargo, hay quienes sostienen que esto no debería ser así porque sería desconocer aquel derecho de poder, de que todo ciudadano tiene, al margen de que estudia o no estudia, poder, digamos, servir a su país, ¿no? Y dirigir los hilos de un país. Entonces, y yo lo he escuchado porque esto lo he escuchado de muchas personas donde decían, no, entonces significaría, por ejemplo, que una persona que sea quechohablante, que quizás no haya estudiado, o que sea una persona que se encuentra en alguna parte del interior del país, por el hecho de que no haya tenido una profesión, no va a tener representación, ¿no? Si él desea, puede representar, por ejemplo, a su población. Entonces, por ende, señalaban de que no, está muy bien que sea 35 años y por ende va a tener sus asesores, ¿no? Pero bueno, eso, como les digo, resulta siendo de una u otra manera discrepante, ¿no? Y las opiniones, pues, son varias. Pero bueno, volvamos. El artículo 425 lo que nos señala es funcionario público, entonces, son aquellos que pueden llegar a ese cargo provenientes de una elección popular. Ustedes han dicho los alcaldes, los gobernadores, el presidente de la República, todos ellos ocupan cargo porque la población lo elige. No es que exista un proceso de convocatoria, un examen de conocimiento, una evaluación curricular para que recién uno diga, mira, esta persona ha ganado por los conocimientos, sino que la población, la ciudadanía, en un derecho democrático se entiende que ha elegido a su representante, ¿no? Pero bueno, también el artículo 425 nos dice que pueden ser funcionarios públicos o servidores los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y luego nos señala lo demás que indica la Constitución política y la ley. ¿Qué significa esto, doctores? Miren, nuestra Constitución política también nos señala a los funcionarios públicos, pero ya a los funcionarios públicos de un rango mayor. Son funcionarios públicos, sí, pero ellos son funcionarios públicos de un mayor rango, doctores. Y para ser más claro, por ejemplo, nosotros podemos encontrar ahí eh, este artículo que es el 99, porque básicamente el 99 nos dice corresponde, el artículo 99, doctores, ustedes saben, el artículo 99 de la Constitución Política del Perú hace mención a la acusación constitucional. Y sobre la acusación constitucional nos dice, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso a quienes, presidente de la República, a los representantes a Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los bueno, hoy en día Junta Nacional de Justicia, ¿no? A los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo, al Contralor General, ¿no? De la República. ¿Qué significa esto? Que nuestra Constitución política, doctores, nos empieza señalando no a cualquier funcionario público, sino que nos empieza mencionando ya a quienes van a tener la categoría de ser altos funcionarios públicos. Altos funcionarios públicos. Y naturalmente, quien es un alto funcionario público tiene mayor prerrogativa sobre quienes no son funcionarios públicos, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo estar
ante un alcalde que estar ante el presidente de la República. No es lo mismo que tú puedas estar, digamos, ante un fiscal adjunto, titular, funcionario público y estar quizás ante el Contralor de la República. Naturalmente, dentro de esa gama de funcionarios públicos también habrán quienes tienen mayor poder de decisión sobre otros que no lo tengan, ¿no? Pero bueno, estamos partiendo de eso porque estos procesos especiales van dirigidos, doctores, fíjense ustedes, la mayoría de estos van dirigidos a altos funcionarios públicos, ¿no? Nuestra temática de esta noche, cuando hablamos de procesos especiales aplicables a funcionarios públicos, la mayoría va dirigido pues a los altos funcionarios públicos, ¿no? Muy bien, tenemos aquí una pregunta bastante interesante cuando nos hablan ¿por qué los notarios no son considerados como funcionarios públicos? Y eso me permite hacer pues una repregunta a ustedes, estimados doctores. ¿Quién es un notario? ¿No? No sé si usted y yo, por ejemplo, hasta ahora hay muchos estudiantes de la carrera de Derecho donde dicen lo que yo quiero ser es notario. No, quiero ser notario porque firmar los documentos, dar validez, dar fe a un documento, entonces lo que yo quiero es ser notario. ¿No? Ustedes saben que muchas personas quieren ser notarios. Pero al margen de cuánto de ingreso tenga un notario, la pregunta es si el notario puede ser considerado autor de un delito de corrupción en condición de funcionario o servidor público. O sea, un notario, ¿no? Si uno dice notario público, diríamos, los notarios están comprendidos en la carrera administrativa y fíjense ustedes que técnicamente en el caso de los notarios, primero que el Código Procesal Penal no lo señala. Ni el artículo 99 de la Constitución Política lo plasma como un alto funcionario público. Tampoco el artículo 425 del Código Penal lo señala como funcionario y servidor público a los notarios. Entonces, por ende, se señala que un notario no se encuentra comprendido dentro de la carrera administrativa, por lo menos en la actualidad. Naturalmente, quizá más adelante exista algunas variaciones, pero actualmente se dice que un notario público no puede ser comprendido dentro de una carrera administrativa, por ende no se le puede imputar delitos de función. No se le puede imputar delito de función, ¿de acuerdo? Ahora, yo creo que hay que ver cada caso, ¿no? Porque miren, ¿quién le paga a un notario? ¿Quién paga a un notario? ¿Son ingresos privados los que tienen los notarios o es que el Estado paga a los notarios? ¿Saben eso, doctores? ¿Quién paga a los señores notarios? O todo lo que ingresan, las arcas de ellos y todo lo que trabajan ahí son, por ejemplo, ingresos privados o es que son ingresos públicos. ¿Y esto por qué es importante? Porque naturalmente si van a ser ingresos públicos, la categoría que a alguien se le puede dar es una categoría de función, ¿no? O sea, el Estado te paga por una actividad que tú realizas. En cambio, si eres alguien quien recibe o tiene ingresos, pero de fuentes privadas, entonces en ese caso, claro, es muy posible que se señale de que tú no estés comprendido dentro de la carrera administrativa, entonces no tengas la condición de ser, por ejemplo, funcionario, ¿no? Entonces, eso pasa con los notarios. En el caso de los notarios se señala que no están comprendidos dentro de la carrera administrativa, entonces no se les pone esa categoría, ¿no? O sea, no tienen esa categoría en la actualidad, ¿ya? Muy bien, sigamos. El Código Procesal Penal del 29 de julio de 2004 trata, fíjense ustedes, sobre los procesos especiales en el libro 5, con la denominación, obviamente, de procesos especiales. Este novedísimo ordenamiento jurídico contempla nuevos tipos procesales especiales a tramitarse en esta vía procesal, distinto a lo que se venía regulando y tramitando, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Penal del año de 1940, ¿no? Que ya en la actualidad, pues ya no lo tenemos. Entonces, esto ha constituido un avance legislativo vital al haberse incorporado nuevas instituciones procesales especiales que obviamente resolverán pues la
orfandad normativa del que adolece el actual y convaleciente Código de Procedimiento Penal del año 1940, que en realidad ya no existe, ¿no? Puesto que en esta esfera se crean nuevos tipos procesales para tramitar conductas penales por las circunstancias de la comisión del delito. También la calidad del agente y por su cooperación en el proceso requiere naturalmente un trámite especial. ¿Qué significa esto? Miren, nuestro nuevo Código Procesal Penal, y eso ustedes ya lo conocen porque de nuevo ya no tiene absolutamente nada, ¿cierto? Pero el nuevo código, llamémoslo así, ¿no? Porque así se encuentra en todo caso transcrito. Pero nuestro nuevo Código Procesal Penal tiene 3 etapas bien marcadas y ustedes ya lo conocen, ¿cierto? ¿Cuáles son las 3 etapas del nuevo Código Procesal Penal, doctores? ¿Cuáles son las 3 etapas que enmarca el nuevo Código Procesal Penal? ¿Cuáles vendrán a ser? A ver, a través del chat. Y si alguno de ustedes quiere participar con la opción de levantar la mano, excelente, ¿no? A ver, vamos a ver. Son 3, ¿cierto? Muy bien, la doctora Sofía. Investigación preparatoria, una etapa intermedia, y aparte de eso tenemos una etapa estelar del juicio oral, ¿no? Entonces, se evidencia un total de 3 etapas. Yo creo que eso ya lo conocemos, por lo menos en el tema procesal, pero eso forma parte del proceso común. Eso forma parte del proceso rutinario, doctores, ¿de acuerdo? No forma parte de los procesos especiales, ni la investigación preparatoria, ni la etapa intermedia, ni la etapa del juicio oral son procesos especiales, son proceso común. Entonces, el proceso especial es diferente a lo que viene a ser el proceso común, doctores. Cuando nos habla de proceso común, ingresa los 3 que ustedes lo acaban de señalar, ¿no? Investigación preparatoria, ingresa etapa intermedia e ingresa a juicio oral, ¿no? Vemos eso, investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, ingresan ellos. Pero cuando hablamos de los procesos especiales es diferente. Y vamos a ver, mira, siguiente diapositiva. Clasificación de los procesos especiales. Pero ustedes me van a ayudar, ¿de acuerdo? Si sabemos que el proceso común viene a ser, mucha atención, las 3 etapas. Investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio oral forman parte del proceso común. La pregunta es, ¿y qué procesos especiales habrán, doctores? ¿Qué procesos especiales conocemos o de qué procesos especiales, doctores, ustedes han escuchado hablar? A ver, a través de chat, ustedes lo pueden señalar. ¿Qué procesos especiales hemos escuchado? ¿No? Porque no es un tema naturalmente de ahora, pero es importante mencionar qué procesos especiales uno conoce, ¿no? O de qué tipo de procesos especiales nosotros podríamos hacer mención. A ver, vamos a ver. ¿Qué procesos especiales conocemos, doctores? A ver, vamos. Alguno que se recuerdan, alguno que sepan, que hayan escuchado, por ejemplo. ¿Algún proceso especial, doctores? Vamos a ver. ¿No? Porque la idea es también luego evidenciar estos contextos, ver en qué consiste, ¿no? Eh, Vamos a ver entonces ahí. Vamos a ver. Tengo algunas. Los leo, ¿ah? Tenemos, por ejemplo, acá. Voy a hacer lectura de quienes han participado. Me dice Julio Torres, proceso inmediato. Perfecto. Sofía Quesada me dice proceso por faltas. Muy bien. Doctor Sergio me dice terminación anticipada. Luis Clində me dice proceso especial, acusación directa. Sergio Antonio me habla de la colaboración eficaz. Muy bien, entonces, fíjense ustedes, doctores, que en la clasificación de los procesos especiales encontramos todo lo que se encuentra acá. Todos estos encontramos. Todos estos forman parte de los procesos especiales. Proceso inmediato.
proceso por razón de la función pública. Tenemos proceso de seguridad, proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal. Tenemos el proceso de determinación anticipada, el proceso por colaboración eficaz, proceso por faltas, ¿no? Eso vienen a ser, doctores, los procesos especiales, ¿de acuerdo? Eso que estamos teniendo a bien de señalar en estos momentos, forman parte o vienen a ser técnicamente lo que conocemos como procesos especiales. No forman parte, obviamente, de lo que viene a ser el proceso común, sino que son parte de lo que vienen a ser, doctores, los procesos especiales, ¿no? Así se les pone en denominación, así se les conoce, de ello hemos hablado, o sea, el contexto netamente de lo que es un proceso especial, ¿no? Todos estos. Ahora, una cosa también diferente y un tanto parecida son los mecanismos de simplificación procesal, ¿no? Pero un mecanismo de simplificación procesal lo que busca es abreviar en sí el proceso, pero claro, dentro de ello encontramos también proceso inmediato, encontramos terminación anticipada, pero no encontramos proceso por razón de la función pública, proceso de seguridad, proceso por delito de ejercicio privado de la acción, no. Como que tienen esto, sí es importante, pero como que van teniendo otra naturaleza también, ¿no? No es una naturaleza tan frecuente, tan común, sino que estos tiene naturalmente otra visión, ¿no? Otra óptica en todo caso. Pero bueno, doctores, de estos procesos vamos a hablar ahora del proceso inmediato. ¿Ya? El proceso inmediato. El primer proceso especial que obviamente podríamos regir nosotros a los funcionarios públicos. Y dicho sea de paso, en varias ocasiones se va rigiendo, ¿no? O sea, se va aplicando proceso inmediato a quienes van ocupando cargos de función. Miren, primero, basamento legal. Si yo quiero hablar del proceso inmediato, doctores, los artículos que me van a hacer mención al proceso inmediato son los que ustedes pueden visualizar en estos momentos. Es decir, tendré que tener en cuenta el artículo 446, el artículo 447 y el artículo 448. ¿De acuerdo, doctores? Reiteradamente, tanto el artículo 446, el artículo 447 y el artículo 448 regulan su procedimiento, ¿de acuerdo? Del proceso inmediato. Se tramita cuando se presentan supuestos. ¿Y dónde encontramos los supuestos, doctores? En el artículo 446. El 446 nos hace mención de los supuestos de la aplicación del proceso inmediato. Y fíjense ustedes que el primer supuesto de aplicación son las cuestiones de flagrante delito, ¿no? Es decir, cuando se sorprende, por ejemplo, a una persona que está cometiendo un hecho delictuoso. A eso hace referencia a las cuestiones de flagrancia, ¿no? O sea, se dice, se detiene a una persona, pero en flagrante delito. Se le sorprende cuando en ese momento está cometiendo el hecho delictivo, ¿cierto, doctores? Y aquí nos permite, pues, a nosotros analizar también, fíjense ustedes, lo que se entiende por flagrancia, ¿no? O sea, si yo les preguntara a ustedes, estimados doctores, ¿y qué viene a ser la flagrancia? ¿Qué entendemos por flagrancia, doctores? ¿O qué se podría señalar, qué podríamos mencionar cuando decimos flagrancia? ¿Qué se nos viene a la mente, doctores, cuando hablamos de los contextos de flagrancia? A ver, ¿quién me podría decir? Para ser un poquito más específico quizás, ¿no? En la pregunta que yo realizo, mi pregunta sería, ¿y cuántos tipos de flagrancia conocemos? ¿O qué tipo de flagrancia, por ejemplo, doctores, ustedes han escuchado, ¿no? ¿Cuántos tipos de flagrancia creen ustedes, doctores, que existe? ¿O de cuántos tipos de flagrancia hemos escuchado, ¿no? Es una pregunta que yo les hago a ustedes, por ejemplo. Nuestro ordenamiento jurídico nos hablará un total de cuántos tipos de flagrancia, doctores. Un total de 4 tipos de flagrancia, ¿no? O sea, eso es lo que técnicamente nosotros no podría hacer mención.
que el artículo 446 nos hace mención, sí, de los aspectos de flagrancia y nos señala un total de, fíjense ustedes, de 4 tipos de flagrancia. Entonces, dentro de esos 4 tipos de flagrancia también sería importante hacer mención qué tipos de flagrancia finalmente me señala, ¿no? O sea, porque yo les hablo cuestiones de flagrancia, pero resultaría siendo importante también que hagamos mención y qué tipo de flagrancia finalmente me hace referencia, ¿no? O a qué tipo de flagrancia se refiere, o qué tipo de flagrancia nosotros podríamos encontrar en todo caso, ¿no? Porque eso es lo que finalmente también nos van poniendo, pues, de una u otra manera nosotros en el lindero, ¿no? De conocimiento en sí, para que de una u otra forma debamos tener en cuenta, ¿no? Esas situaciones de flagrancia. Y creo que tengo algunas participaciones aquí, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces, doctores, un total de 4 tipos de flagrancia que nosotros podríamos señalar, ¿no? Primero que nada, cuando hablamos de la flagrancia stricto sensu, la cuasiflagrancia, la flagrancia por sindicación, o cuando hablamos, por ejemplo, del tipo de flagrancia por evidencia o inferencia. Entonces, en estos casos lo que nosotros hacemos es evidenciar un promedio de 4 tipos de flagrancia que se podrían dar, ¿no? Un total de 4 tipos de cuestiones de flagrancia. Pero bueno, fíjense ustedes, en todo caso, que el artículo 446 nos señala las cuestiones del presupuesto, ¿no? Entonces, cualquier situación flagrante, procederemos nosotros en un primer momento a ver de que nos podríamos ir por el contexto del proceso inmediato. Luego, tenemos la confesión, y hablar de la confesión, naturalmente señalar lo que dice el artículo 180 del Código Penal. ¿De acuerdo? O sea, los matices o los contextos relacionados a lo que viene a ser la confesión, lo encontramos en el artículo 180 del Código Penal, ¿no? Donde nos empieza hablando cuándo tendrá valor probatorio el contexto de una confesión. Ahora, existe también, naturalmente, una vía de procedibilidad. O sea, si yo voy a decir he confesado o voy a confesar la comisión de un hecho delictivo, primero tendría que aceptar mi responsabilidad penal. Yo no podría decir, por ejemplo, voy a confesar la comisión de un hecho delictivo si es que yo no estoy aceptando previamente mi responsabilidad penal. O sea, uno va de la mano del otro, ¿no? Muy bien. Y estas tienen obviamente una regla de exigencia para poder nosotros señalar la validez del contexto de la confesión. Luego tenemos cuando también procedemos a lo que viene a ser un proceso inmediato, cuando los elementos de convicción que han sido acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Reitero nuevamente, dice, cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes, entonces en esos casos también procede lo que viene a ser el proceso inmediato, ¿no? El proceso inmediato, doctores, se va a plasmar a través de lo que es un requerimiento, que es el mecanismo procesal o acto jurídico procesal, que se ha creado para dar lugar al proceso inmediato, nos señala, ¿no? Se tiene o ha existido o va existiendo para dar lugar a lo que viene a ser en este caso el proceso inmediato, ¿no? Eso nos hace referencia. Eh, por el cual, naturalmente, el fiscal provincial, cuando se presentan los supuestos ante indicados, solicita al juez de investigación preparatoria, acompañando, obviamente, de un expediente tramitado. El requerimiento puede formular o puede formular luego de concluida, naturalmente, la investigación preliminar o ante los 30 días de formalizada la investigación preparatoria. ¿De acuerdo? O 30 días de formalizada, lo que viene a ser en este caso la investigación preparatoria, que es la que nosotros en estos momentos estamos teniendo pues a bien de señalar, ¿no? Muy bien. Obviamente luego tendremos los artículos 447, 448,
donde nos van a hablar pues ya de las audiencias, de las incoaciones, del proceso inmediato, que naturalmente estas tienen su propia particularidad, ¿no? Dentro del trámite y el proceso que se suele llevar en estos casos. Muy bien, sigamos. Doctores, ahora ingresamos al proceso por razón de función pública o a los procesos conocidos también como procesos por razón de la función pública. ¿Qué podemos entender en esos casos? Primero, algunas generalidades, ¿de acuerdo? Algunos contextos generales. ¿Qué significa esto? En estos contextos generales, se tramitan en este tipo de proceso penal lo siguiente. Primero, miren, reiteradamente, quienes están ahí en los procesos por razón de la función pública, que es lo que yo lo estoy señalando en estos momentos, ¿no? Proceso por razón de lo que es la función pública, existen, como les estoy hablando, una serie de generalidades, ¿no? Primero, la vía del trámite. O sea, ¿cómo se tramitan? Y se tramitan ese tipo de proceso penal de la siguiente forma, que a continuación lo señalamos, ¿no? Primero, proceso por delito por función atribuido a altos funcionarios públicos. Y hace un momento, doctores, nosotros señalábamos quién viene a ser o quiénes venían a ser los altos funcionarios públicos, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿A quiénes se denominaba, doctores, como altos funcionarios públicos? Si ustedes se recuerdan. ¿A quiénes se le tenía esa denominación de altos funcionarios públicos? Porque hemos dicho, no a cualquiera se le ponía dicha denominación, pero que finalmente era una denominación bastante interesante que nosotros teníamos que tener en cuenta, ¿no? Pero también hemos señalado de que no es tan sencillo el hecho de decir, mira, tú vas a tener ya la categoría de ser alto funcionario público, sino que para empezar, para que hablemos de una naturaleza o de una categoría de quién va a ser alto funcionario público, primero tendríamos que determinar lo que señala el artículo 99 de la Constitución Política, ¿no? Y el artículo 99, claro está, de la Constitución Política, es la que sí me va a señalar quiénes vienen a ser en este caso los altos funcionarios públicos, ¿no? Y ustedes lo veían hace un momento también, ¿cierto? Cuando hablamos de los altos funcionarios públicos, el defensor del pueblo, el contralor de la República, ¿no? Claro. Aquí en los miembros del Tribunal Constitucional, ellos también obviamente son considerados pues como altos funcionarios públicos que nosotros sabemos que en su naturaleza tienen naturalmente mayor prerrogativa sobre quienes no se encuentran dentro de este marco de categoría que vienen a ser los altos funcionarios públicos, ¿no? Muy bien, pero ¿qué más? También tenemos proceso por delitos comunes, que en este caso ya de forma más específica, se van atribuyendo a congresistas y a otros altos funcionarios, ¿no? Tenemos también los delitos de función atribuidos a altos o a otros funcionarios. Entonces, estos tipos procesales, doctores, están exclusivamente destinados para procesar a lo que hoy en día se conoce como los delincuentes de cuello blanco. ¿Y quién vendrá a ser, doctores, un delincuente cuello blanco, no? A veces mucho se habla de ello, pero uno empieza a pensar, ¿y quién es el delincuente cuello blanco? ¿A quién, doctores, creen ustedes que se les da esa denominación, no? De ser delincuentes o los famosos delincuentes de cuello blanco. ¿A quiénes se les señala? ¿Quién es o quién viene a ser o a quién le empiezan a mencionar que serán en este caso los delincuentes de cuello blanco? A los altos funcionarios públicos. O sea, fíjense ustedes que tampoco es que sea cualquier funcionario público, ¿no? Sino que en este caso en particular serán quienes son considerados naturalmente como altos funcionarios públicos. A ellos se les denomina cuellos blancos, ¿no? Los famosos delincuentes de cuellos blancos, o como algunos pueden decir, los delincuentes de saco y corbata, ¿no? De saco y corbata. O como le reitero nuevamente, muchas veces conocido como los delincuentes de cuello blanco. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
¿Por qué? Porque existen en la actualidad inmutables situaciones de corrupción que a veces estos delincuentes o conocen, no, porque esa es la denominación que a veces también le dan, sobre pretexto de lo que es la inmunidad, comete muchas veces delito de función pública en agravio del Estado y de particulares, ¿no? Reitero nuevamente. Es decir, estos delincuentes de cuello blanco, con pretexto nos dicen, de la existencia de una inmunidad, ¿no? Cometen delitos de función en agravio del Estado y de muchos particulares también. Cabe aclarar que la función pública es toda actividad que no va a ser perenne, ¿se entiende? Sino que es toda actividad temporal, ¿no? Que va a ser remunerada o honorariada y realizada pues por una persona natural en nombre del Estado o de sus entidades, ¿no? En cualquiera de los niveles jerárquicos que podría haber. Se trata en ese sentido de la actividad que realizan los funcionarios públicos dentro del marco de las normas legales y reglamentarias correspondientes y con el propósito de manejar el aparato estatal para el cumplimiento de lo que son sus fines, ¿no? Ofreciendo básicamente el servicio público que requiere la población y que en esa calidad y condición perpetran pues delitos. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita la población por lo general? El peruano, nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que necesitamos? ¿O qué es lo que nosotros evidenciamos que nos hace falta, por ejemplo, doctores? A ver, ¿qué cuestiones nos hace falta? Por ejemplo, la inseguridad. ¿Nosotros viviremos en una sociedad segura o prima en nuestra sociedad lo contexto de inseguridad? ¿Qué opinan? ¿Vivimos en una sociedad segura o es que en nuestra sociedad encontramos muchas cuestiones de existencia de inseguridad? Yo creo que la inseguridad prima, ¿no? Creo, obviamente, o sea, una persona no se encuentra siempre totalmente segura. Existen muchas situaciones donde hay temores de por medio de que te puedan robar, de que te puedan hurtar, que son delitos obviamente contra el patrimonio, hasta situaciones más complicadas y más complejas, como puede ser, por ejemplo, el caso de que alguien tenga miedo que lo puedan matar, ¿no? Porque no es que ya nos encontramos en un contexto donde prima muchas situaciones de inseguridad, entonces uno dice, pues yo no sé si ahora estoy vivo, yo no sé si mañana seguiré vivo, porque la inseguridad prima, ¿no? Y en cualquier momento me podría pasar algo. Entonces, naturalmente, en varias ocasiones sí existen una serie de miedos que queremos nosotros en cierta medida son pues de una u otra manera naturales, ¿no? El temor que te pueda suceder algo, ¿no? El temor que te puedan matar. ¿Y todo eso por qué? Porque se entiende que estamos viviendo lamentablemente a veces dentro de lo que viene a ser olas de inseguridad. O sea, uno no se encuentra al 100% seguro, ¿no? O sea, sigue primando muchas veces contexto de inseguridad. Y eso es una realidad, pues no es algo que nosotros lo sabemos. Entonces, por ende, es que estos tipos, ¿no? de procesos especiales lo que buscan es precisamente hacer frente a esta problemática y también lo que buscan es frenar aquellos acontecimientos donde uno puede evidenciar que las conductas que ellos realizan van a generar naturalmente, pero un daño a la colectividad, sobre todo por la condición o cargos de función que ellos pueden tener, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esta sección, por ende, del Código Procesal Penal es distinta para procesar a un determinado sector, básicamente de funcionarios que cometen delitos, ya sean de aquellos que cumplen funciones de poder o funciones del Estado, habida cuenta que existen dos grandes bloques o sistemas de funciones. Un primer nivel abarca tres macrofunciones estatales. Por ejemplo, podemos encontrar la función legislativa de naturaleza normativa y fiscalizadora. También podemos encontrar la función administrativa de gobierno de naturaleza ejecutora,
dispositiva, y también podemos encontrar la función jurisdiccional, eminentemente judicial y decisional en relación a los conflictos de intereses sometidos en el ámbito de sus atribuciones, por ejemplo. Todas ellas, pues, derivadas o en íntima relación, con ellas existe un segundo nivel de numerosas funciones específicas, como el planteamiento y gestión económica e industrial, la educativa, policial, militar, electoral, diplomática, controladora y otras más, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Entonces, existe naturalmente un procesamiento que se tiene que llevar a cabo. Veamos enseguida lo que el Código Procesal Penal establece, el procedimiento a los distintos funcionarios públicos sujetos a procesos penales especiales, que de acuerdo al tipo de delito que puedan cometer, se puede ver lo siguiente. Primero que nada, proceso por delitos de función. Fíjense ustedes, proceso por delitos de función, pero en este caso atribuidos a altos funcionarios públicos. Y ya hace un momento en la clase, juntamente con ustedes, me ayudaban a mí a poder definir, ¿no? Quién venía a ser en todo caso un alto funcionario público. Y decíamos que no cualquiera, ¿no? O no es que nosotros en prima fase podemos decir, mira, él es un funcionario público, no es un funcionario público, sino que teníamos que tener naturalmente otras prerrogativas más también en análisis, ¿no? O sea, no es que venía a ser el contexto tan sencillo, sino que teníamos que analizar otros aspectos más. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, doctores, en los procesos por delito de función atribuidos a altos funcionarios públicos. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver en ese caso en particular? ¿Qué es lo que podríamos ver en ese caso en particular? Proceso por delito de función atribuidos a altos funcionarios públicos, su marco normativo, se encuentran doctores, y aquí importante siempre el código en la mano, lo encontramos en los artículos 449. Lo encontramos, reitero nuevamente, en el artículo 449, ¿no? Donde nos dice, eh, proceso por razón de la función pública, título 1, el proceso por delito de función atribuidos a altos funcionarios públicos, eso es lo que nos señala. Y el artículo 449 nos especifica, nos señala algunas disposiciones aplicables, en este caso en particular también. ¿Y qué es lo que nos señala a nosotros, doctores? Nos dice, fíjense ustedes, miren, el proceso penal contra altos, porque así nos hace mención, el proceso penal contra altos funcionarios públicos taxativamente designados en el artículo 99 de la Constitución Política por delitos que cometen en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de haber cesado en él, se regirán siempre por la regla del proceso común, ¿no? Salvo las que se establecen en el título de la sección 2, cuando hablamos del proceso por razón de la función pública, ¿no? Para ser más exactos, cuando hacemos mención al título 1, que nos hace mención del proceso por delito de función atribuidos a altos funcionarios públicos, por ejemplo. Existe a la vez, en este caso en particular, doctores, la regla de exigencia que me peticiona o me menciona, en este caso el artículo 450. El articulado 450 nos menciona reglas específicas para la incoación del proceso penal. ¿Ya? La incoación del proceso penal. Reitero nuevamente, reglas del artículo 450, reglas específicas para la incoación del proceso inmediato, y nos hace mención de ello, ¿no? Artículo 450. Nos dice, la incoación, fíjense ustedes, la incoación de un proceso penal en los supuestos del artículo anterior requiere la previa intervención de una denuncia constitucional. Una denuncia constitucional en las condiciones establecidas por el reglamento del Congreso y la ley, por el fiscal de la nación, el agraviado, por el delito o por los congresistas, y en especial como consecuencia del procedimiento parlamentario, la resolución acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso.
Entonces, aquí estamos hablando, y reitero nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos señala el artículo 450 cuando hablamos nosotros del proceso por razón de la función pública? La incoación nos dice en un primer momento. Es decir, si me hace mención a lo que es la incoación, lo que nos está señalando es el origen, o sea, cómo finalmente logramos iniciar el proceso, ¿no? O sea, porque el inicio del proceso hace mención naturalmente a las temáticas y prerrogativas, como en este caso yo le señalo, que vendría a ser la incoación inicial, ¿no? O sea, cómo incoamos. Y nos dice a nosotros taxativamente lo siguiente, ¿no? Que la incoación de un proceso penal, en lo supuesto del artículo anterior, requiere la previa intervención de una denuncia constitucional. Una denuncia constitucional en las condiciones establecidas donde, por el reglamento del Congreso y la ley, por el fiscal de la nación, el agraviado o por el delito o por los congresistas, y en especial como consecuencia del procedimiento parlamentario, la resolución acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso, nos señala, ¿no? O sea, aprobación, naturalmente en este caso, y dicho sea de paso, quizás hasta cierta forma de un carácter obligatorio por parte del Congreso. Luego nos menciona, nos dice algo también bastante interesante. El fiscal de la nación, en el plazo de 5 días de recibida la resolución acusatoria de contenido penal y los recaudos correspondientes, emitirá la correspondiente disposición mediante la cual formalizará la investigación preparatoria y ésta se dirigirá a la Sala Penal de la Corte Suprema a fin de que nombre, entre otros miembros, al vocal supremo, porque así nos hace mención, a fin de que se nombre al fiscal supremo, ¿no? Bueno, que no, nombre al vocal supremo que actuará como juez de la investigación preparatoria y a los integrantes de la sala penal especial que se encargará del juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación contra las decisiones emitidas por el primero, y designará a los fiscales supremos que conocerán de las etapas de investigación preparatoria y de lo que viene a ser, por ejemplo, en este caso, el enjuiciamiento. Designación del vocal supremo, ¿no? Que de una u otra forma, pues en ese caso se encarga de las cuestiones de la dirección de un proceso de investigación. Luego podemos señalar que el vocal supremo de la investigación preparatoria, con los actuados remitidos por la fiscal de la nación, dictará en igual plazo automotivado, aprobando la formalización de la investigación preparatoria con citación del fiscal supremo encargado y del imputado. La disposición del fiscal de la nación y del auto del vocal supremo de la investigación preparatoria respetarán los hechos atribuidos al funcionario y a la tipificación señalada en la resolución, se entiende, del Congreso de la República, ¿no? Muy bien. Notificado el auto aprobatorio del vocal supremo de la investigación preparatoria, el fiscal supremo designado asumirá la dirección de la investigación, disponiendo pues las diligencias que deben actuarse, ¿no? Sin perjuicio de solicitar al vocal supremo las medidas de coerción que correspondan y los demás actos que requieran intervención siempre jurisdiccional, ¿no? El cuestionamiento de la naturaleza delictiva de los hechos imputados o del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, así como lo relativo a la extinción de la acción penal, podrá deducirse luego de formalizada y aprobada la continuación de la investigación preparatoria mediante los medios de defensa técnicos que han sido previstos, obviamente, dentro de lo que viene a ser nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Luego, es muy posible, y esto lo señala también el numeral 6 del artículo 450, la necesidad de ampliar el objeto de la investigación por nuestros hechos delictivos cometidos por el alto funcionario público en el ejercicio de sus funciones públicas requiere resolución acusatoria siempre del Congreso, a cuyo efecto el fiscal
de la investigación preparatoria se dirige al fiscal de la Nación para que formule la denuncia constitucional respectiva. Si de la investigación se advierte que la tipificación de los hechos es diferente, por ejemplo, a la señalada en la resolución acusatoria del Congreso, el fiscal emitirá una disposición al respecto y requerirá al vocal de la investigación preparatoria emite la resolución aprobatoria correspondiente, quien se pronunciará naturalmente previo a la existencia de una audiencia, ¿no? Con la concurrencia de las partes. En ese caso no se requiere la intervención en lo más mínimo de lo que viene a ser el Congreso. Luego, ¿qué es lo que suele suceder? Fíjense ustedes, contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Suprema procede recurso de apelación que conocerá la Sala Suprema que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. Contra la sentencia de vista de proceso de vista no procede recurso alguno en ese caso. ¿De acuerdo? Ahora, es muy posible que en este proceso en razón de la función pública el auto de sobreseimiento o el que ampara una excepción u otro medio de defensa que enerva la pretensión acusatoria, así como la sentencia absolutoria, en tanto adquieran firmeza, devuelve al procesado sus derechos políticos, sin que sea necesario acuerdo de Congreso en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Muy bien. El plazo que se refiere, doctores, el artículo 99 de la Constitución no interrumpe ni suspende la prescripción de la acción penal de conformidad con lo que señala el artículo 84 del Código Penal. Y también nos señala que vencido el plazo de 5 años de previsto en el artículo 99 de la Constitución, siempre que no se haya incoado el proceso penal, el ex alto funcionario público estará sometido a la regla del proceso penal como, de acuerdo a la regla del proceso penal, como. ¿Ya? Y eso es lo que finalmente pues nosotros vamos viendo aquí, porque luego vamos a seguir viendo otros aspectos, ¿ya? Muy bien, doctores. A ver, nosotros teníamos que iniciar la clase a teníamos en realidad la clase programada para las 8 de la noche, ¿no? 8 de la noche, pero por temas técnicos, naturalmente no se logró realizar lo que viene a ser, pues, en este caso, con antelación, pero nosotros vamos a seguir continuando, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer, sin embargo, doctores, a efecto de que ustedes también se refresquen un poco, vamos a hacer un pequeño receso y ahí si interno me escuchan, haremos un pequeño receso de 5 minutos aproximadamente y luego continuamos, ¿ya? Muy bien, doctores, hacemos un receso de 5 minutos y luego estamos continuando. Muy bien, doctor. Vamos a tener un receso, estimados participantes, de 5 minutos, como bien lo ha señalado el doctor Sergio Emerson. Ya dentro de 5 minutos retomamos la sesión. Bien, doctores, continuamos entonces. Continuamos. Bueno, hemos estado viendo básicamente, doctores, lo que señalaba el título 2, ¿no? Respecto, o mejor dicho, lo que señalaba en este caso el título 1, respecto fundamentalmente a lo que vienen a ser los procesos especiales, ¿no? Los procesos especiales. Luego tenemos, naturalmente, después de esto, el título 2. En el título 2 ya nos hace mención de lo que son los procesos de delito comunes atribuidos a congresistas y a otros altos funcionarios públicos. Sobre ello, es importante mencionar lo que dice en sí el artículo 452 respecto fundamentalmente a lo que es el ámbito, ¿no? De aplicación de esta normativa que hemos estado naturalmente nosotros señalando, ¿no? Porque el artículo 452 textualmente nos dice lo siguiente: los delitos comunes atribuidos a los congresistas
al defensor del pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, ¿no? No pueden ser objeto de investigación preparatoria o enjuiciamiento hasta que el Congreso o el Pleno del Tribunal Constitucional, en el caso de sus miembros, siguiendo el procedimiento parlamentario o administrativo en el caso del Tribunal Constitucional, que corresponda, lo autorice expresamente. Si el funcionario ha sido detenido, ¿no? Y eso a veces se da en el sentido de que no todas las detenciones siempre son solamente a funcionarios públicos que puedan estar en un rango inicial, sino quienes son ya altos funcionarios públicos que menciona el artículo 99 de la Constitución Política. Entonces, el numeral 2 del artículo 452 nos dice, si el funcionario ha sido detenido en flagrante delito, deberá ser puesto en el plazo de 24 horas a disposición del Congreso o del Tribunal Constitucional, según el caso, a fin de que inmediatamente autorice o no la privación de su libertad y el enjuiciamiento, ¿no? Ese es algo bastante interesante también porque, claro, estadísticamente hay más casos de este tipo de detenciones digamos, a funcionarios públicos o servidores públicos, pero que no están dentro de ese rango, ¿no? El artículo 99. Y la regla de procedencia es, pues, que en el caso de la existencia de una detención, el que detiene naturalmente son los efectivos policiales, o si no, cuando se tiene que hacer un operativo, entonces existirá una coordinación entre el Ministerio Público y los efectivos policiales. En esos casos, lo que siempre se va a poner a disposición son de la carceleta del Ministerio Público. La carceleta del Ministerio Público, ¿no? Hasta que en las 48 horas, claro, que uno tiene hoy en día, vaya a decidir qué hacer con la conducta procesal de la persona que ha sido sorprendido, por ejemplo, en una detención flagrante delito. Y esto no solamente se aplica pues a particulares, sino que va a existir una aplicación natural en quienes vienen a ser, por ejemplo, ahora funcionarios públicos, ¿no? O sea, en un mayor rango, ¿no? Una mayor categoría. ¿Sí? En el caso, lo reitero nuevamente, de lo que son los funcionarios públicos. Por ejemplo, cuando un efectivo policial solicita suma de dinero a un particular, ¿no? Y esto es sorprendido por un patrullero policial, por ejemplo, que logra observar esta situación de un hecho de corrupción, entonces naturalmente en ese caso en particular puede, o mejor dicho, procede lo que viene a ser su detención en una situación flagrante de delito, ¿no? O sea, procede el contexto de detención, por supuesto que sí, y esa procedencia será en un contexto de flagrante delito, cuando se sorprende a una persona al momento de la comisión de un hecho delictivo. Pero se le pone el conocimiento de quién, se le pone el conocimiento del fiscal. Pero fíjense ustedes que en el caso del título 2, cuando nos habla del proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y a otros altos funcionarios públicos, entonces aquí ya la naturaleza resulta siendo, llamémoslo de esta manera, distinta, ¿no? Porque nos menciona si el funcionario ha sido detenido en flagrante delito, deberá ser puesto en el plazo de 24 horas a disposición, en este caso, del Congreso o del Tribunal Constitucional. Según el caso, a fin de que inmediatamente autorice o no la privación de la libertad o el enjuiciamiento, ¿no? ¿Y esto por qué les digo? Porque, claro, el Ministerio Público sí tiene una carceleta, pero en el caso del Tribunal Constitucional, ¿no? El Congreso de la República, tampoco, o sea. Por ende, es que si bien es cierto, se tiene el artículo 452, ¿no? Respecto a los procesos por razón pública, no siempre pues en la práctica existe una aplicación, porque tampoco viene a ser frecuente, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora lo siguiente. Ya el artículo 453 señala reglas del proceso y
elevación de requerimiento de autorización de procesamiento. ¿Qué nos dice? El proceso penal, en estos casos, se seguirá bajo las reglas del proceso común, es decir, las mismas reglas exigentes de las 3 etapas, ¿no? En la etapa de enjuiciamiento intervendrá un juzgado colegiado. El recurso de casación procederá según las disposiciones comunes también, que así lo rigen, y si al calificar la denuncia, el informe policial o las indagaciones preliminares, o si en el curso del proceso se advierte que el imputado está en curso en las disposiciones del artículo anterior, el juez de oficio o a petición de parte previa audiencia elevará los actuados respecto de aquel al presidente de la Corte Superior correspondiente para que por su conducto se eleven las actuaciones al Congreso o al Tribunal Constitucional, según el caso, a fin de que se expida en estas situaciones la resolución de autorización de procesamiento. Desde el momento en que se dicte la resolución, que es de naturaleza, es importante también señalarlo, impugnable, se reservará lo actuado en ese extremo a la espera de la decisión de la autoridad competente sin perjuicio de continuar la causa si existen otros procesos. ¿De acuerdo? Otros procesos, ¿ya? Muy bien. Luego de ello, doctores, tenemos lo que es el proceso, pero ya por delito de funcionarios públicos, delito de función atribuidos a otros funcionarios públicos. Aquí vamos a mencionar algunas cuestiones importantes, iniciales, dicho sea de paso. Nosotros sabemos que todo funcionario público tiene que regirse su conducta en base a qué, doctores. Es una pregunta que también aprovecho pues para lanzarles a ustedes, ¿no? Un funcionario público, ¿en qué basa su conducta, doctores? ¿O en qué basa su comportamiento funcionarial? ¿En qué basa? Basa fundamentalmente, ¿en qué, doctores? Basa fundamentalmente en las normas e infranormas institucionales. ¿De acuerdo? No nos olvidemos ello. Va a regir siempre su conducta en base a lo que señalan las normas e infranormas institucionales. Eso es un aspecto que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Cuando regimos o nos señala en base a qué rige su comportamiento los funcionarios públicos. Y nosotros sabemos que todo funcionario público rige su comportamiento en base a lo que vienen a ser las normas e infranormas institucionales. Entonces, se tiene que cumplir lo que la ley señala, o tiene que realizar su comportamiento en base a lo que la ley señala. El hacer algo totalmente diferente a lo que menciona el marco normativo podría acarrear en un primer momento alguna responsabilidad precisamente en esa naturaleza, ¿no? O sea, una responsabilidad de carácter administrativa. Y si luego nosotros evidenciamos al margen de lo que viene a ser un funcionario o un alto funcionario público, pero vemos nosotros comportamientos que ya vayan colindando con hechos de corrupción, entonces naturalmente ahí la imputación o sanción será totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, entonces el título 3 nos hace mención el proceso por delito de función atribuidos a otros funcionarios públicos. ¿Y qué nos dice? El artículo 454 nos habla del ámbito y nos dice que los delitos en el ejercicio de sus funciones atribuidos, por ejemplo, a vocales, a fiscales superiores, a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, al procurador público y a todos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, requieren que el fiscal de la Nación, previa indagación preliminar, emita una disposición que decide el ejercicio de la acción penal y ordena al fiscal respectivo la formalización de la investigación preparatoria correspondiente, nos dice. Asimismo, nos manifiesta que la disposición del fiscal de la Nación no será necesaria
cuando el funcionario ha sido sorprendido en flagrante delito, ¿no? El mismo que en el plazo de 24 horas será conducido al despacho del fiscal supremo o del fiscal superior correspondiente según los casos para la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Y eso es lo que nos señala, pues, en base a la disposición fiscal, ¿no? Luego nos dice, corresponde a un fiscal supremo y a la Corte Suprema el conocimiento de los delitos de función atribuidos, pero en este caso a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, a los vocales y a los fiscales superiores y al procurador público, así como otro funcionario que señale la ley. En estos casos, la Sala Penal de la Corte Suprema designará entre sus miembros al vocal para la investigación preparatoria y a la Sala Penal Especial, que se encargará del juzgamiento y del conocimiento de recursos de apelación contra las decisiones emitidas por el primero, y el fiscal de la Nación hará lo propio respecto, por ejemplo, a los fiscales supremos, que conocerán de las etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Suprema, procede recurso de apelación que conocerá la Sala Suprema, que prevé la ley orgánica del Poder Judicial, y contra la sentencia de vista no procede, pues, en ese caso, ningún tipo de recurso alguno. ¿De acuerdo? No hay procedencia de recurso alguno. Asimismo, nos señala, fíjense ustedes, que corresponde, en este caso, a un fiscal superior y a la Corte Superior competente el conocimiento de los delitos de función atribuidos al juez de primera instancia, al juez de paz letrado, al fiscal provincial y al fiscal adjunto provincial, así como a los otros funcionarios que señale la ley. En estos casos, la presidencia de la Corte Superior designará entre los miembros de la Sala Penal competente al vocal para la investigación preparatoria y a la Sala Penal Especial, que se encargará del juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación contra las decisiones emitidas por el primero, y el fiscal superior decano hará lo propio respecto a los fiscales superiores que conocieron de las etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento respectivamente, ¿no? Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Superior, procede, pues, en este caso, recurso de apelación, que conocerá la Sala Penal de la Corte Suprema contra esta última sentencia. No procede, sin embargo, en ese caso, ningún tipo de recurso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, hasta aquí, doctores, a efectos, porque lo que estamos señalando, más que procedimiento, todos cuando hablamos de los altos funcionarios públicos, doctores, se rigen por el proceso común, ¿no? O sea, por el proceso de las 3 etapas. Lo que varía un poco es la designación, ¿no? Porque, claro, acá se va a tener que tener un vocal, ¿no? Un vocal, pero fuera de ello, el procedimiento, el derecho de defensa, no importa que seas alto funcionario público o no, siempre va a encontrarse respaldado en base a lo que señala el Código Procesal Penal y en base a lo que menciona también la Constitución Política, ¿ya? Pero a efectos, y espero que podamos seguir nosotros con la hilación, quiero preguntarles a ustedes, doctores, si hasta este momento quizás tengan alguna pregunta. Somos un total ahorita de 24 participantes, pero quiero preguntarles, ¿no? Si ustedes tienen algún tipo de pregunta hasta ahora. Si no tienen ningún tipo de pregunta, también en el chat me lo pueden hacer saber y me dicen, no, profesor, no tenemos ningún tipo de pregunta, ¿no? O si es que en el caso ustedes tienen algún tipo de pregunta, me lo pueden hacer saber también, ¿ya? A ver, muy bien, voy a esperar entonces un poco. ¿Alguna pregunta quizás? Reitero, si en el caso no hay ninguna pregunta, también en el chat ustedes lo pueden hacer saber y me dicen, no, profesor, no tenemos ninguna pregunta, ¿no? Para, obviamente, seguir continuando sobre nuestra disertación, ¿ya? Muy bien, es importante que ustedes, como participante de la clase, también puedan realizar
las preguntas correspondientes, ayudan mucho a efectos de que, como yo les señalo, no se vuelva pues esto un monólogo, sino que tiene que existir interacción con cada uno de ustedes, estimados participantes, ¿ya? Muy bien, vamos a ver, creo que tengo aquí, sí, algunas preguntas, les agradezco, ¿no? A quienes están dejando sus preguntas correspondientes. Vamos a ver si alguno de ustedes más sigue dejando alguna pregunta. Vamos a ver, a ver, ok, ok, vamos a ver acá algunas. Tenemos acá, bueno, no dice, si un juez penal reconduce mal un proceso, ¿cuál es su responsabilidad? Muy bien, todas las preguntas, perfecto. No, doctor, continúe. Ya, particularmente no, ninguna pregunta, ¿no? Es importante siempre porque, es vital, ninguna pregunta por ahora. Si un juez penal reconduce mal un proceso, ¿cuál es la responsabilidad? Depende, hay que ver, como estamos nosotros hablando de la responsabilidad que se le puede atribuir a altos funcionarios públicos o a otros funcionarios públicos, naturalmente nosotros dentro de ello podríamos ver también posibles investigaciones que se le podría aperturar a un juez penal, ¿no? Pero dentro de ello, naturalmente se tienen dos vías iniciales. Una primera vía desde una óptica del derecho administrativo, en el sentido de que lo primero que se evalúa son sanciones de carácter administrativa que se le puede aplicar, digamos, a un juez. Eso es en un primer momento. Pero también podríamos nosotros evidenciar de que si es que quizás no tenemos solamente un comportamiento que se va a evidenciar a través de la vía administrativa, sino que ya vemos comportamientos en los cuales, por ejemplo, se obliga, se solicita a una persona a efectos de que pueda dar alguna dávida, alguna suma de dinero, entonces ya las vías de procedimiento serán a través del derecho penal, ¿no? Naturalmente, en base, por ejemplo, a algunas otras prerrogativas que menciona tanto el título 3 y el título 4 de lo que son los procesos especiales, ¿ya? De lo que son los procesos especiales. Entonces, aparte de la responsabilidad penal que se le va a atribuir a ello, también vamos a ver que el proceso podría tener ciertas observaciones dependiendo obviamente de cómo o hasta qué forma ha venido a ser pues el daño que se le ha ocasionado, ¿no? A la institución estatal, ¿no? O sea, eso también hay que ver, ¿ya? Muy bien. Bueno, aquí nos toca hablar del proceso de delitos comunes atribuidos a congresistas y a otros altos funcionarios, ¿no? A los congresistas. Bueno. Vamos a ver ahí en la cuestión del congresista, ¿no? No, la doctora Erika, no, muchas gracias por la pregunta, más bien. Mira, existe un proceso de delitos comunes atribuidos a congresistas y a otros altos funcionarios públicos. Está normado, básicamente, en los artículos 452 al 453 y se tramita por este proceso penal, pues a los congresistas y a otros altos funcionarios públicos por delitos comunes que no son de función pública, ¿no? Pero que son cometidos durante el periodo y hasta un mes de haber cesado de sus funciones. En realidad se trata de un funcionario que comete un delito común, ¿no? Los funcionarios sujetos a este procedimiento son los congresistas, el defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, esto resulta en sí enmarcado netamente en razón al cargo que uno tiene. ¿Por qué? Porque todo comportamiento en el cual se le atribuye a alguien un contexto de función va a estar relacionado al tema de la función que uno tiene en el cargo que uno posee. Por ejemplo, el alcalde siempre regirá su comportamiento en base a las normas o infranormas institucionales, en base a los reglamentos, las directivas de la municipalidad que puede existir, ¿no? Lo mismo sucede cuando hablo de un gobernador regional,
Entonces él también realizará su comportamiento en base a lo que señala, en este caso en particular, las normas o infranormas institucionales. Entonces, de esa forma también nosotros vemos ello. Sin embargo, cuando hablamos de los delitos comunes, ya la cuestión cambia porque lo que nos tratan de hacer ver aquí, de que no se trata pues de un delito que es cometido, ¿no? En razón al cargo que tú ocupabas como alcalde, al cargo que tú ocupabas como congresista, ¿no? Sino que se entiende de que la retribución es en base fundamentalmente a otros delitos ajenos a tu función. Es decir, si yo veo que un funcionario público, y esto yo me recuerdo de un periodista le hacía una pregunta a un funcionario y el funcionario reaccionó mal, o sea, le terminó agrediendo. Parece que le dio un golpe y le rompió la nariz, ¿no? Entonces, a ese accionar del funcionario público, en este caso congresista, se le va a aplicar lo que viene a ser las reglas de los delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios públicos, ¿no? Lo mismo si es el defensor del pueblo, el magistrado del Tribunal Constitucional, es decir, aquí hablamos ya de unos delitos distintos a lo que es los delitos contra la administración pública, cuyo bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿no? Muy bien. Esta tiene características especiales y tiene características especiales o especiales características como son, por ejemplo, únicamente procede apertura de investigación preparatoria y juzgamiento. O sea, aquí nos olvidamos, por ejemplo, de lo que es una etapa intermedia propia de lo que viene a ser un proceso común, ¿no? Entonces, naturalmente, la característica es diferente. Cuando lo autorice expresamente el Congreso, al haber seguido el procedimiento parlamentario, y el procedimiento administrativo del Tribunal Constitucional, autorizaciones que tienen su justificación en que la norma constitucional establece que los citados funcionarios del Estado no pueden ser investigados ni juzgados durante el ejercicio de sus funciones, incluso hasta 30 días. Después, por consiguiente, si estos funcionarios cometen un delito común y son denunciados, requieren de un previo proceso de carácter parlamentario o administrativo, ¿no? Y eso es lo que ustedes sabrán, en varias ocasiones sucede, ¿no? O sea, la cuestión de investigar a quién ocupa un cargo ya dentro del aparato estatal, hasta cierto punto y cierto posicionamiento podrían señalar que va generando tema de inmunidad, ¿no? El tema de inmunidad, o sea, los famosos cuellos blancos que se van protegiendo entre sí por temas de inmunidad. O sea, mientras que goce de una inmunidad parlamentaria, no se te puede investigar y uno tendría que esperar al término del cargo que tú tienes. No obstante ello, eh, esta no solamente es una opinión, ¿no? Sino que es un marco legal. El marco legal lo que dice es de que como tiene una inmunidad parlamentaria, no puedes investigarlos incluso hasta 30 días después, ¿no? O sea, a estas alturas, ningún funcionario público que termine su cargo en este mes sería investigado porque lo que nos dice hasta 30 días después. Así, estos funcionarios cometen un delito común. Lo único que se necesita, en todo caso, para que se proceda, ¿no?, a una investigación, es que tiene que existir un previo proceso que puede ser parlamentario o administrativo. Pero dejamos de lado, pues, las cuestiones administrativas para ver el aspecto parlamentario, ¿no? O sea, la aprobación, los votos, con las discordias y discusiones que siempre suelen darse dentro del Congreso, muchas veces no se terminan aperturando pues investigaciones a altos funcionarios públicos, ¿no? Bueno, en el caso de la flagrancia, que hace un momento también nosotros señalábamos, por flagrancia la comisión de un delito, sabemos que las cuestiones de flagrancia directamente se pone de conocimiento, pues, en este caso, del fiscal, ¿no? O del Ministerio Público. Sin embargo, cuando se trata de altos funcionarios públicos, la situación es distinta, ¿no? Porque esta debe ser puesta a disposición del Congreso o del Tribunal Constitucional en 24 horas para que den su autorización inmediata de seguir privado o no de su libertad, ¿no? Entonces, obviamente en este caso, la regla es diferente, ¿no?
El trámite procesal corresponde a la regla del proceso común. En este caso, a cargo siempre del juez penal colegiado, no del unipersonal, como algunas constituciones puede haber. Aquí lo que interviene es el fiscal provincial como director de la investigación preparatoria, el juez de la investigación preparatoria, intervienen los jueces colegiados, la sala penal superior como segunda instancia y como sala de casación, la sala suprema. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, sigamos. Ya luego los artículos 454, 455 constituyen pues el referente procesal, ¿no? Es un tipo procesal creado para tramitar ya delitos cometidos por funcionarios públicos determinados, ya sea sin flagrancia o con flagrancia, ¿no? Corresponde su trámite siempre, como en todos en sí, a lo que es el proceso común. La competencia funcional del órgano jurisdiccional para conocer es indistinto, depende de la categoría o cargo del presunto autor del delito y la circunstancia de su comisión. En ese entender, los legisladores han distribuido todo ello de la siguiente manera. Por ejemplo, en delitos cometidos por vocales y fiscales superiores, miembros del Consejo Supremo de la Justicia Militar, el procurador público y todos los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público. Y el procedimiento que para todos los antes mencionados se seguía, tenía que ser el siguiente, ¿no? Primero, ¿cuál es el procedimiento? Lo vemos ahí. El fiscal de la Nación, previa una investigación de carácter preliminar, de carácter indagatoria, debe emitir una disposición decidiendo el ejercicio de la acción penal o no. Es una decisión, ¿de acuerdo? Y deberá ordenar al fiscal que corresponda la formalización de la investigación preparatoria, ¿de acuerdo? Cuando el funcionario ha sido sorprendido en delito flagrante, ya no es necesario que el fiscal de la nación, en ese caso en particular, dicte una disposición. En estos supuestos, el agente del delito deberá ser conducido en el plazo de 24 horas al despacho del fiscal supremo o del fiscal superior, según sea el caso, y el fiscal supremo o el fiscal superior formalizarán la investigación preparatoria correspondiente. ¿De acuerdo? El procesamiento. El procesamiento que debe seguirse en casos de delitos atribuidos a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, a los vocales y fiscales superiores, al procurador público y a otros funcionarios que señala la ley, básicamente es la siguiente que a continuación lo vamos a tener a bien de señalar, ¿no? Miren, vamos a ver. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, lo que nos señala técnicamente, en todo caso, en ese sentido, nos permite a nosotros pues evidenciar algunos aspectos que a continuación vamos a señalar. Mire, la Sala Penal de la Corte Suprema designará de entre sus miembros a uno para la investigación preparatoria y conformará una sola Sala Suprema Especial para el proceso de juzgamiento y para que resuelva las apelaciones dictadas por el vocal de investigación preparatoria. La Sala Suprema constituye la segunda y última instancia contra la sentencia de vista dictada por esta instancia y ya no procede ningún tipo de recurso impugnatorio. El fiscal de la nación designa a un fiscal supremo para la etapa de la investigación preparatoria y etapa de juzgamiento, ¿no? El procedimiento que debe seguirse en los delitos atribuidos a jueces de primera instancia, jueces de paz letrado, fiscal provincial, fiscal adjunto provincial y otro funcionario que señala la ley, sigue lo siguiente. Primero que nada, que el presidente de la Corte Superior designa a un vocal de la Sala Penal Superior competente para la etapa de investigación preparatoria
y conformará una sala penal superior especial para la etapa de juzgamiento. Esta sala resolverá también las impugnaciones de resoluciones dictadas por el vocal de investigación preparatoria. La sala penal de la Corte Suprema constituye la segunda y última instancia contra la sentencia de vista dictada. En esa instancia ya no procede, por ejemplo, ningún tipo de recurso, ¿no? El fiscal superior, decano, designa pues a un fiscal superior para la etapa de investigación preparatoria y la etapa de conocimiento. Muy bien, a ver, luego tenemos un proceso de seguridad, y en el proceso de seguridad nosotros podríamos señalar lo siguiente. Mira, ¿ven? Vamos a ver acá. ¿Qué nos señala el proceso de seguridad? Puntualmente nos dice el artículo 456, instauración del proceso de seguridad. Bueno, cuando el fiscal, luego de haberse dictado la resolución prevista en el artículo 75, o cuando al culminar la investigación preparatoria considera que solo corresponde imponer al imputado una medida de seguridad y que son aplicables las disposiciones del título cuarto del libro primero del Código Penal, según el estado de la causa realizará las actuaciones de investigación imprescindibles, o si estima que éstas han cumplido su objetivo, en este caso requerirá la apertura del juicio oral y formulará el correspondiente requerimiento de imposición de medida de seguridad, aplicando en lo pertinente lo dispuesto para la acusación fiscal, con la indagación precisa de la medida de seguridad que solicita. Si el imputado o si el imputado está procesado con otros imputados, se desacumulará el extremo de los cargos que se le imputan, incoándose una causa de independencia en esos casos en particular que hemos señalado, ¿no? Existen a la vez también algunas reglas pues especiales, ¿no?, que vamos a señalar obviamente, y el que nos dice que para el proceso de seguridad se aplican las disposiciones sobre el proceso común, sin perjuicio de las reglas especiales previstas en esta sección. Cuando el imputado se encuentra en la situación prevista dentro del artículo 20, numeral 2 del Código Penal, luego de procesarse conforme al artículo 75, sus facultades serán ejercidas por su curador, nos señala, ¿no? O por quien designe el juez de la investigación preparatoria, con quien se entenderán todas las actuaciones, salvo los actos de carácter personal. En este caso, lo que sucede es que si fuera posible su cumplimiento, no se interrogará de ninguna manera el imputado. El juez de la investigación preparatoria podrá también rechazar el requerimiento de imposición de medidas de seguridad formuladas por el fiscal si considera que corresponde la aplicación de una pena. Contra dicha resolución procede recurso de apelación, sin embargo, esto con efecto suspensivo. El proceso de seguridad no podrá acumularse con un proceso común, naturalmente porque la naturaleza in situ de ambos son totalmente diferentes, ¿no? El juicio se realiza siempre con exclusión del público. De igual manera, también podrá realizarse sin la presencia del imputado, si fuera imposible en razón de su estado de salud o por motivo de orden o de seguridad. En el juicio será representado, por ejemplo, por el curador, ¿no? Si es posible la presencia del imputado en el acto oral, ante la realización del juicio oral, podrá disponerse el interrogatorio, en este caso del imputado, con la intervención y orientación de el perito, en este caso en particular. Es algo que también debemos tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Cuando no pueda contarse con la presencia, que a veces también puede ser acá, ¿no? No puede contarse con la presencia del imputado, se podrán leer sus declaraciones anteriores, así como la privación
Bueno, más que la privación, la exigencia, ¿no? O sea, si no va a declarar, pero siempre a nivel del juicio oral existen una serie de exigencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, esto ya es el material que ustedes van a tener, vamos a ver el proceso de terminación anticipada. El proceso de terminación anticipada, doctores, obviamente tiene una serie de particularidades, ¿no? En el proceso de terminación anticipada. Por ejemplo, desde el artículo 468 al artículo 471 del Código Procesal Penal, se establece qué procedimiento a seguir. Y vamos a ver que el proceso de terminación anticipada es un tipo procesal de conclusión del proceso antes del plazo ordinario. Sus antecedentes es la legislación anglosajona y estrechamente la colombiana que motivó la decisión de la ley y la promulgación y todo en su país 26320, ¿no? Del 2 de junio de 1994. Bueno, esas cuestiones del proceso de determinación anticipada, también nosotros lo catalogamos naturalmente en nuestra legislación como la existencia de un mecanismo de simplificación procesal a efectos de que en un menor tiempo posible podamos arribar nosotros, por ejemplo, a la sentencia, ¿ya? Y finalmente con esto vamos a concluir, doctores, porque también lo catalogan como lo que viene a ser un proceso especial atribuido a un funcionario público, la cuestión de la colaboración eficaz. Si hablamos ya del mecanismo en sí de colaboración eficaz, estimados doctores, primero que la colaboración eficaz es un proceso especial que tiene basamento legal porque es reconocido en el Código Procesal Penal en los artículos 472 y siguientes, ¿no? Adicionalmente encontramos su reglamento en el decreto legislativo número 1301, ¿no? ¿Y qué podemos saber ahí? Primero, el colaborador eficaz. Es un proceso especial autónomo, no contradictorio, basado en el principio, o un principio bastante importante, que es el consenso entre las partes y la justicia penal negociada, ¿no? Que tiene por finalidad perseguir eficazmente la delincuencia. Es la colaboración eficaz. Y el colaborador eficaz es la persona sometida, puede ser de tres vías también, bien puede ser sometida a una investigación, puede ser un sentenciado o incluso alguien que todavía hasta estos momentos no es sometida a una investigación, pero que se entiende que existen grandes probabilidades de que más adelante podría ser sometida al proceso, ¿no? Muy bien. El artículo 472 nos habla ya de la solicitud, porque uno no nace o no nacen como colaboradores eficaces, sino que nacen como postulantes a ser colaboradores eficaces. Entonces, eficaz está facultado, fíjense ustedes, a promover o recibir solicitudes de colaboración eficaz y en su caso, cuando se plantean verbalmente, a levantar actas correspondientes a fin de iniciar el procedimiento de corroboración y si corresponda, obviamente suscribir lo que es el acuerdo de beneficio de colaboración, ¿no? Pero bueno, ¿en qué consiste la colaboración eficaz? Consiste en dar información, pero es importante señalar que no va a venir a ser cualquier información, sino que se entiende de que esta debe ser de calidad, ¿no? Una información que realmente pueda ayudarnos al esclarecimiento de los hechos. ¿Cuáles son las condiciones o requisitos que uno tiene para ser postulante colaborador eficaz? Primero, que tienes que abandonar voluntariamente cualquier actividad delictiva. Tienes que reconocer naturalmente la imputación que te está haciendo el Ministerio Público. O sea, como que eso viene a ser las pautas iniciales para que uno pueda ser postulante a colaborador eficaz. ¿Qué beneficios uno tiene? ¿No? Porque uno podría decir, bueno, yo voy a ser colaborador eficaz, pero dígame qué beneficios tengo. Entonces puede recibir desde la exención de la pena, la remisión de la pena, ¿no? Para quienes ya cumplen obviamente una pena de prisión o la reeducación de la pena o la suspensión de la ejecución, ¿no? En el caso, en este sentido, de lo que son condenados, y no se cambia pues el delito ni se anula la condena, sino que existe un beneficio, ¿no? Ahora, también existía una interrogante cuando se señalaba si colaboradores eficaces o cabecillas, quizás en este caso, situaciones famosos, cuellos blancos, entonces también pueden asumir ser postulantes a colaboradores eficaces.
toda la información que da un postulante a colaborador eficaz no es que sea una información que necesariamente uno lo cree, sino que existe una fase en el proceso también muy importante, que en este caso es conocida como la fase de corroboración. Dicha fase de corroboración nosotros lo encontramos reglamentado, regulado en el artículo 473 del Código Procesal Penal, donde en prima fase es la que particularmente nos empieza a señalar ello, ¿no? O sea, la cuestión de fase de corroboración. ¿Y qué nos dice? Cuando existe una solicitud a la Fiscalía sobre un postulante a colaborador eficaz que me dé determinada información, inmediatamente hay que hacer fase de corroboración a efecto de determinar si la información que me está dando es una información que realmente es de calidad o no es una información de calidad, ¿no? Eso puede tener una serie de consecuencias en el sentido, por ejemplo, de que si yo evidencio que la información es de calidad, entonces yo podría suscribir un acuerdo de colaboración eficaz, pero si yo evidencio que la información no es de calidad, entonces no existirá ninguna suscripción a los temas de colaboración eficaz. ¿De acuerdo? Muy bien, doctores. Entonces, hemos visto en esta sesión de clase algunas reglas, ¿no?, iniciales sobre lo que vienen a ser los contextos de los procesos especiales que también se van a regir a muchos funcionarios públicos. Muy bien, entonces no me queda más que agradecer a CEFOCAP y agradecerles a ustedes también, doctores, que ahora ya cerca de las 11 de la noche hemos estado presentes en esta sesión de clase. Mi agradecimiento a ustedes y Dios mediante pues espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Sergio Emerson, por la excelente disertación y gracias a nuestros participantes por acompañarnos también. Bien, como bien lo ha mencionado el doctor, nos vemos ya en una próxima sesión. Recuerden visitar nuestra página de Facebook, donde van a poder encontrar nuestros cursos y diplomados que se aperturan para la siguiente semana. Bien, con ello vamos a finalizar la sesión y que tengan un buen inicio de semana. Hasta otro evento.